¿Sabía usted que según la novela de Mushoku Tensei, Roxy no entraría directamente en la habitación de Elina Lice, sino que, para sorpresa de muchos lectores como nosotros, esta tenía unos planes diferentes? Se quedó en la habitación contigua que le pertenecía, en donde podía escuchar perfectamente los sonidos que su compañera estaba haciendo junto a los demás hombres. Esto mientras ella se estaba manoseando, de la misma forma que lo hizo con los padres de Rudeus al principio de la primera temporada. Señores, por favor, permítanme leerles el fragmento de la novela que es capaz de probarlo. Entonces, cuando las voces terminen, tiraré la oreja de Elina Lice y volveremos a recopilar información nosotras dos, matando dos pájaros de un tiro mientras vigilo a Elina Lice. Bueno, no creo que ni siquiera venga hasta la posada, pero... Después de pensar eso, Roxy empezó a prepararse para una pelea en su propia habitación. No es que las paredes de la habitación sean delgadas, pero la fuerte voz de Elina Lice se oía. Después de escuchar eso, incluso Roxy empezó a entrar en un extraño estado de ánimo. ¡Wow! Ella agarró su mano derecha, que estaba bajando por su abdomen, con su mano izquierda. Pero mira, Toho Animation, ¿qué clase de cosas nos estabas arrebatando de la versión original? Pero no te preocupes, mi querido suscriptor. Este buen servidor, el señor Mikael, se encargó de leerse la novela de Mushoku Tensei para así resaltar los aspectos más importantes que el anime simplemente no quiso animar. Así que tranquilo, te pienso en esta noche ofrecer toda esa información a cambio de que te quedes a escuchar el video. Así que acomódate en esa silla, trata de posicionar tus nachas en una forma estratégica para que no se te duerman y empecemos con esta aventura. Primer dato que se comenzaría pronunciando con número 1. Al principio del capítulo pudimos apreciar a una Roxy que se estaba comparando con Elina Lice, desde su piel, sus piernas, su pecho e incluso su personalidad. En el fondo, ella la envidiaba, pues tenía aspectos que la hacían resaltar sobre los demás hombres y que la miraban como una pareja potencial. Pero Roxy tenía una mala experiencia en este aspecto. Gracias a su apariencia casi infantil, era popular entre los niños, pero ignorada entre los hombres. Muy madura para los niños, pero muy pequeña para los hombres, en un limbo en el que muy pocos estarían dispuestos a aceptarla. Número 2. Roxy tuvo muchos malentendidos a lo largo de toda su travesía cuando era aventurera en el continente demoníaco, pues aparentemente, la leyenda de que una niña se había embarcado en la profesión de aventurera y que tan solo en un año fue capaz de llegar al rango A se esparció como la pólvora por todos los rincones del continente. Pero esta historia era muy exagerada y también falsa. Todos consideraban que Roxy se unió al gremio de aventureros cuando apenas era una niña de 12 años, pero estaban bastante equivocados, pues no entendían muy bien la morfología de los Migurd. Aunque ella aparentara tener un cuerpo joven, realmente era una adulta en pleno derecho con sus 20 años de experiencia. Y no le tomó un año llegar al rango A, sino que fueron 5 extenuantes años de duro trabajo, 3 para llegar al rango B y 2 para alcanzar el rango A. Así que las leyendas de que Roxy Migurd, la niña genio que había conquistado los laberintos y convertido en la aventurera más poderosa de su generación, eran simples exageraciones. Número 3. Roxy le dijo a Elina Lice que no tenía tiempo que perder en romances con otros hombres, pero estaba mintiendo.
pues ella, desde que había visto la relación entre Paul y Saints, los padres de Rudius, en el fondo de su corazón empezó a anhelar enamorarse de una persona, y quien estaba más cerca de ahí era Rudius. Entonces él se ganó el corazón de su maestra por pura y física suerte, también ayuda de sus padres. Por otro lado, en los tiempos en la que ella asistió a la Universidad Mágica, recordó haber conocido a una compañera que tenía un esposo, los cuales se conocieron en las profundidades del laberinto, justo cuando él la había salvado de una trampa y la llevó a la superficie. La historia le pareció tan romántica a Roxy que ella quería lo mismo, anhelaba una experiencia similar. Y por eso se encargó la fascinante idea de adentrarse en un laberinto, conquistarlo y tener un encuentro predestinado con su hombre. Después, cuando éste haya sufrido las pérdidas de sus amigos mientras se adentraba a las profundidades del desafío, lo consolaría con el siempre confiable delicioso. Esa era la novela que se estaba haciendo en su mente, pero el día que trató de llevarla a cabo, las cosas fallaron. Se dieron cuenta de que la mayoría de los aventureros eran bruscos, toscos, patanes y sobre todo débiles. Allá en donde ella trataba de profundizarse o adentrarse en las profundidades del calabozo, se daba cuenta de que no encontraba aventureros solitarios, sino grupos de personas bastante enfocadas en el trabajo. Finalmente llegó un punto en las profundidades del calabozo que ningún otro grupo había alcanzado, y aunque su vida estuvo a punto de perderse en muchas oportunidades, aún así logró triunfar, conquistar el calabozo y ganarse un nombre dentro de su país, dentro de su continente, aunque juró nunca más volver a hacer esto. Y es por eso que su pequeña fantasía de tener un encuentro predestinado en el calabozo fue frustrada. Número 4. Los primeros compañeros de Roxy, sus pequeños cameos. Quizás no te hayas dado cuenta, porque no apareció en el anime, sino que esto es algo que solamente se podía retratar en la novela. Aquellos quienes la habían acompañado ya están muertos. El humano que estaba justo al lado de ella era el líder del grupo, quien había reunido a estos otros dos demonios para formar un grupo. Era muy prudente, pero finalmente falleció. El caballo y el jabalí fue un grupo de aventureros que se encontró Rudius dentro del bosque del continente demoníaco. Eso fue exactamente en el arco en donde Rudyard trata de salvar a esos tres niños, pero Rudius se le impide y por esas decisiones uno fallece. En esa misma historia, ellos debieron haberse encontrado con otro grupo de aventureros, un jabalí y un caballo que estaban en busca de los huevos de la serpiente. Pero en esta misión ambos fallecerían. Ese fue el trágico destino de los primeros compañeros que tuvo Roxy al principio de su aventura. ¡Qué desgracia! Número 6. ¿Por qué motivo Roxy no se encontraría con Rudius? La razón se encuentra en una decisión que ésta había tomado. Como tenía que visitar las principales ciudades del continente demoníaco, no podía quedarse mucho tiempo dentro del puerto del continente. Por ende, solamente le dedicaría 3 días a vagar por la ciudad para tratar de buscar pistas sobre el niño. Pero desafortunadamente este fue su error fatal, porque Rudius, Rudyard y Eris se quedarían en este puerto durante un mes. Ya te diré más adelante por qué. Y Roxy solamente estaría 3 días. El primero, el de su llegada. El segundo, en recolectar información. Y el tercero, de su partida. Si se hubiera quedado una semana, unos cuantos días más, quizás las cosas hubieran sido diferentes y estos dos podrían haberse reencontrado. Número 6. El continente de Asura está podrido, el país más grande del mundo y el lugar en donde se desató el desastre de magia. La región de Fictoria había desaparecido, pero ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la corona o la realeza? Se sentaron en sus sillas y se rascaron las bolas. En pocas palabras, absolutamente nada. No enviaron ningún destacamento para tratar de encontrar a los desaparecidos, ni tampoco le proporcionaron ayuda ni financiera ni logística a aquellos que estaban interesados en buscar a sus familiares. No hicieron nada. Y esto se debía a la corrupción que en estos momentos está asediando la misma rama política. Era
muy creíble decir que los únicos que de verdad se estaban tomando en serio la búsqueda de las personas desaparecidas era Paul junto al grupo que se había unido a él en busca de su familia, y estos serían muy posiblemente los únicos que estaban moviéndose para tratar de reencontrarse con sus seres queridos. Número 7. Cuando Roxy fue a la playa a tratar de conocer al grupo conocido como Dead End, lo hizo a propósito, pues escuchaban los rumores de que estos entrenaban todos los días en la playa. Quería conocerlos y quizás poder fraternizar con ellos para obtener algo de información, pero después de mirar a los ojos a Rudyard sintió el verdadero terror, pues efectivamente parecía ser quien estaba diciendo su nombre, un Suprad. Desde el punto de vista de Rudyard, él en todo momento fue capaz de percibir la presencia de Roxy escondida tras las rocas, y también fue capaz de diferenciarla de un simple niño, pues conocía muy bien los hábitos de la tribu Rigurd y sus cuerpos especiales. Conocía muy bien de que ella ya no era un niño, sino que su cuerpo indicaba y sus fisiologías que ya tendría una edad bastante avanzada. Número 8. La escena de Tilín, no Tilín, cuando Roxy encuentra a Elina Lice asediada por 5 hombres. Como lo dije al principio del título del video, ella después fue a manosearse, pero antes de eso déjame decirte algo más curioso. Como ella estaba asustada por la presencia del Suprad, en el fondo de su corazón estaba pensando de que este la iba a atacar, pues habían hecho contacto visual y el monstruo inmediatamente se lanzaría a comérsela. Pero resulta que no fue así. Aún así el susto estaba en su corazón y fue a la posada para tratar de idear una estrategia de combate, una pelea para poder enfrentarlo. Trató de obtener pergaminos, ítems y su bastón. Y cuando estaba preparándose para luchar, escuchó los sonidos de su compañera en el cuarto de aledaño. Sabía que estaba con otro muchacho. Uno, garantizaba que solo era uno, y dijo, una vez que ella termine su rutina con ese sujeto, podremos hablar, la jalaré de las orejas y trataremos de seguir buscando pistas sobre Rudius y su demás familia. Entonces, esperaría amablemente a que ella terminara, y así fue durante 3 horas. Puta, 3 pinches horas en las que ella no paraba, y seguían dándole como cajón que no cierra. Ahí fue cuando Roxy abrió la puerta en bastante furia, pues ella nada que era capaz de detenerse ni tampoco tomar descanso. Y ahí es cuando ve a los 5. Después, impactada, corre de nuevo a su habitación, agarra su bastón y ahí empieza a lanzar las lanzas de hielo por todas las direcciones en pos de eliminar a esos intrusos. Puta, eran 3 horas y estaba atendiendo a 5 al mismo tiempo. Ni en las películas porno se ve eso. Número 9. Y llegamos al contrabando de Rudyard. Verán, el anime nos puso la ruta fácil. Resulta que Rudius había salvado al contrabandista y este, en forma de agradecimiento, le ofrece un trabajo para liberar a los niños esclavos en el otro continente. En la novela no fue así. De hecho, nunca apareció ningún contrabandista para ofrecerse a darles el trabajo. No, todo lo contrario. Rudius tuvo que buscar a unos durante un mes entero, pero estos tenían el problema original de no hablar directamente con sus compradores, sino que siempre lo hacían a través de interventores. Estos interventores se comunicaban con ambas partes y después eran los medios para llegar a un acuerdo entre ellos. Por supuesto, se llevaban su buena tajada por medio del trato. Todos los contrabandistas actuaban como una organización, entonces traicionar a unos significaba lo mismo que traicionarlos a todos. Y si lo hacías, asesinos profesionales vendrían por tu cabeza. Puede que no sea ningún problema para Rudyard, que era el famoso Dead End, pero Rudius la verdad tenía problemas y no quería que a final de cuentas tuviera que estar cuidando toda la comida que estaba comiendo para saber que no estaba envenenada y morir. El precio que salió por este trabajo fue nada más y nada menos que 3 monedas verdes, básicamente casi el 0.8% de lo que realmente debían pagar si lo enviaban de la forma legal. Número 10. Podemos apreciar después de que Rudyard es metido en el barco de contrabando que Eris y Rudius se embarcan en su propio barco para empezar a viajar hacia el otro continente. Vimos a una Eris bastante emocionada, muy feliz por primera vez en su vida subirse a un barco.
aunque no era la primera vez que miraba a uno, pues conoció sobre su existencia gracias a las figuras de arte que Rudius hacía en su estudio en sus tiempos libres para practicar su magia de tierra. Y esto no es todo. También se había olvidado una escena que no es importante pero sí interesante, y es la despedida del cuarto miembro del grupo de Dead End. Popularmente se creía que solamente eran 3, Eris, Ruijord y Rudius, pero realmente eran 4, pues estos 3 miembros reconocían a la lagartija que utilizaban como medio de transporte como uno de sus compañeros. No obstante, ya que en el otro continente de Milice se utilizan más los caballos como medios de transporte, las lagartijas dejan de estar OPs, por así decirlo, útiles dentro del medio de desplazamiento. Entonces, para no darle una mala vida en un entorno del cual ella no estaba adaptada, tuvieron que venderla antes de subir a este barco. Eris estaba muy pero muy apenada e incluso lloró por darle la despedida a este compañero que incluso como último acto le dieron un nombre, Gu-Ha-Ho, creo que así era su nombre. Aunque Rudius en el fondo no quería dárselo porque así estaría sintiendo que literalmente estaba vendiendo a uno de sus amigos. Pero a final de cuentas cerró su corazón y dijo: acabamos de vender para sí mismo el medio de transporte que nos acompañó durante un año. Gracias por todo. El comprador que adquirió la lagartija estaba bastante impresionado, pues ella se veía muy bien entrenada y cuidada. Esta había adquirido mucho apego por Ruijord y Eris. A Eris incluso en contadas ocasiones solía lamerle la cabeza y después se abalanzaba sobre ella para lamerle todo el cuerpo. En el fondo Rudius se excitaba con esta escena, viéndola cubierta de baba. Aunque la sensación de dolor y tristeza por separarse de su amiga solamente le duró unos cuantos fotogramas a Eris, pues ella, después de subirse en el barco, su actitud dio un giro de 180 grados y se recuperó completamente, empezando a apreciar la belleza del mar. Número 11. Esto es una lástima. Aunque fue muy divertida, la escena del Rudius atendiendo a la Eris que estaba mareada fue cortada brutalmente, porque había todo un monólogo interno por parte del pinche Greyrat de resistir para no abalanzarse sobre Eris y convertirse ambos en adultos. Verán, cuando la vio tan indefensa, tan débil, ambos se encontraban dentro de sus camarotes privados. No había nadie que pudiera escucharlos o verlos. Y sobre todo, Eris empezaba a decirle que por favor le diera, que lo ayudara, que se lo ofreciera y le suplicaba por ello. Te lo suplico, por favor, hazlo. Se estaba refiriendo a la magia de curación. Quería que tratara de aliviar sus dolores de mareo. Pero bueno, el Rudius estaba escuchándolo. Si quitaba la palabra curación, algo completamente opuesto y pervertido. Entonces estaba ahí en ese momento, teniendo su cabeza en su regazo, conteniendo las ganas de desenvainar su Excalibur y enterrársela en el Avalon de Eris. Pero inmediatamente, dice el mismo monólogo de la novela, apareció Merlín y le dijo: Rudius, no tienes que hacerlo. Eris confía completamente en ti. Además, ambos tienen una promesa, que cuando tú cumplas 15 años, ella estaría dispuesta a entregarse a ti. El Rudius ahí estaba en una increíble dilema, una confrontación terrible. Y ahí Eris le dice: Rudius, ¿estás sufriendo? No te preocupes, está bien. Aquí él por un momento dijo: ¿qué? Espera, ¿está bien? ¿Ok? ¿Puedo hacerlo? Pero inmediatamente se dio cuenta: ah, no, ¿verdad? Ella se está refiriendo a la magia de curación. Eris pensó que por un momento Rudius empezó a cansarse y le empezaba a doler el seguir utilizando magia. Y por eso Eris le estaba diciendo que ya no se tenía que esforzar en seguir utilizando curación en su cabeza. Ya fue en ese punto que la lividez de él como que se calmó, pero aún así había cierto límite y la dejó ahí. Se fue al baño a liberar toda la tensión que podía y se le olvidó lavarse las manos. Por eso Eris dijo: Rudius, huele raro. Número 12. La escena en la que Rudius deja a Eris en la posada es ligeramente diferente, pues en la novela ella, después de bajarse del barco, se había recuperado completamente, ya no tenía náuseas y estaba besando el suelo. Buscaron la posada más económica que podrían encontrar. Bueno, no la buscaron, les tocó alojarse en la posada más económica que pudieron encontrar. Las que tenían precios más o menos razonables estaban completamente llenas, y eso es porque la temporada de lluvias estaba a punto de empezar en el continente. Pero bueno, eso no es lo que importa. Se fueron a una posada de mala muerte en los barrios marginales para alojarse en ese lugar. Y aunque Eris estaba bien, Rudius le dijo: espera, Eris,
quédate mejor en este lugar. Porque resulta que vamos a ir a donde estaba Rudyard. Pero si dejamos solas las cosas, seguramente vendrá algún ladrón y nos lo robará. Ya pasó una vez. Pero gracias a Rudyard, fueron fáciles de encontrar a los ladrones y volver a recuperar sus propias pertenencias. Pero ahora que no estaba, prefería enseñarle a Eris cómo prevenir delitos. Y por ende, él iría a recuperar a la mercancía, a su amigo, y ella tendría que vigilar la casa y sus cosas. Además tenían ciertos problemas de dinero. Después de haber hecho un cambio de divisas, se dieron cuenta que tenían menos dinero de lo aceptable. Pero aún así era más que suficiente para continuar con sus planes. Número 13. No sé exactamente cuánta relevancia tiene dentro de la historia, pero cuando Rudius fue hacia donde estaban los contrabandistas, se fue al puerto, a el almacén número 13. Ahí golpeó 3 veces la puerta y apareció una persona y le dio una clave. Hey Philip, ¿cómo se encuentra Rodrigo? Escuché que se encontraba mal después de caerse por la orilla. Y como que empezó a mirarlo de una forma dubitativa, como ¿qué está diciendo este niño? E inmediatamente le dijo, ¿qué quieres, mocoso? Y respondió, vengo por la mercancía de mi amo. Y después de escuchar eso él dijo, oh, vaya, así que tu maestro es bastante, por así decirlo, precavido. Muy bien, puedes pasar. Cruzaron una puerta y esta, según el anime, los llevaría directamente a las jaulas donde estaban los prisioneros. Pero en la novela, al atravesar ese pasillo, cruzaron una montaña y llegaron a una aldea aún más opulenta o ostentosa, en donde se ocultaban los contrabandistas. Era un lugar para poder, por así decirlo, un lugar sin ley. Sí, un lugar sin ley, donde se llevaban cosas de mala muerte, ilegales. Y en el fondo ya se encontraba lo más ilegal de todo, ya sean bestias divinas, tráfico de niños o uno que otro supra de encadenado. Número 14. Estos son ligeros datos un poco diferentes a donde estaba la adaptación del anime. Verán, según la novela, Rudyard, cuando fue encontrado por Rudius en las profundidades del calabozo, no tenía la capucha y se veía efectivamente el color de cabello verde junto a la argolla de su frente. Esto hacía que los guardias no se quisieran acercar a él, pues era efectivamente y sin duda alguna el verdadero Dead End. Le tenían mucho miedo. Cuando Rudius se acercó para tratar de llevárselo, este le dijo, acerca tu oído, quiero comentarte algo. Y cuando él lo hizo, los guardias se asustaron, le dijeron, mocoso, no hagas eso, te arrancará la cabeza de una mordida. Por otra parte, Rudyard había escuchado muy bien lo que había pasado en las demás celdas y las torturas que estaban sufriendo las niñas o los niños. Pero en la novela realmente no mataron a ninguna niña, solo los torturaron. En el anime sí se murió una y esto era para justificar el odio de Rudyard. En la novela, como fueron los niños torturados y maltratados, esto hizo que él se convirtiera en alguien monstruoso. La ira estaba a punto de llegar a su límite, pero se estaba conteniendo por la promesa de Rudius. Después, cuando él dijo que los iba a masacrar, Rudy le dijo, no hay una forma más humana de librar esto. Y ahí dijo, ¿estás a punto de ponerte del mando de los contrabandistas? No, Rudyard, no voy a decir eso. Si tú no aguantas, pues vamos a hacerlo. Pero eso será traición. ¿Estás seguro? Y él dice, con tal de salvar a las niñas no me importa ser categorizado como un traidor. Y después de ahí se levantó y empezó la masacre. Número 15. Rudius le dio una instrucción a Rudyard si él quería realizar una matanza. Primero, no podía dejar ningún testigo, ningún contrabandista podía salir vivo, tendría que encargarse de todos. Y él dijo, no será ningún problema, sé exactamente dónde están y cuántos son. Segundo, no tenemos que dejar evidencias. Entonces, una vez termines, asegúrate de acumular todos los cuerpos en un punto. Después yo subiré y los desintegraré a todos con magia de fuego. No dejaremos ni siquiera cenizas de los que antes eran ellos. Número 16. Y dejémosla como la última curiosidad porque ya me cansé. Aún me quedan unas cuantas, pero las dejaré para otro día. Cuando Rudius encontró a las prisioneras, a las niñas, él al principio se emocionó porque todas ellas estaban desnudas, no tenían ninguna capa como aparecería en el anime. Pero después, esa lividez, ese deseo o impulso lujurioso desapareció al enfocar más su mirada en la condición en la que éstas se encontraban. Cuerpos moreteados, magullados, cortes, algunos huesos rotos, piernas, ligamentos cortados, una escena bastante desagradable. Por eso su lujuria desapareció. Al principio consideraba que estaba en el paraíso, pero ahora estaba en el infierno. Aparentemente ninguna había sido abusada sexualmente, y esto era una especie de milagro en el infierno. No sabía por qué lo habían hecho, quizás el valor del bien bajaría si lo hacían. Pero bueno,
Y eso sería lo que tengo que contarte en ese momento. ¿Cantamos? Sí, hagámosle, cantemos. Diablo, es tu turno. 数えきれる闇色に眠る時の知らずこの歌よ誰だ見あなたに捧げましょうこの世に幸者にもわずかな涙も望む日まで残して眠る時も知らずこの歌よ誰な不安がに捧げましょうこの世の真実に罪も問うたび祈りの声で眠る時も知らずこの歌よ誰な身はあなたに捧げましょう一秒待つと遥かな中から飛び出させる祈りよ祈るよ Y bueno, mi amor, mi amigo, mi suscriptor confiable, nos vemos en otra oportunidad mañana. Adiós, chao.